En el Ecuador hay más mujeres jóvenes, 51.1%, que hombres jóvenes, 48.9%. Te cuento, en democracia hay tres cosas importantes. El 1.9% de la población joven se considera mestiza y el 6.9% indígena. Bienvenidos de vuelta. Tengo una pregunta para usted. Momento de saludar a Gabriel Buitrón, quien tiene 28 años y estudia comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Además, pertenece a la organización Diabluma. Agradecemos tu participación y cuéntanos cuál es tu cuestionamiento al candidato. Okay. Bienvenido. Buenas noches. Economista, mi pregunta va relacionada sobre todo a varios artículos de la Constitución que reconocen los derechos de la naturaleza, sobre todo el 275 que reconoce y garantiza el suma causai, el 276 que garantiza conservar y restaurar además la naturaleza, y el 71 que es fundamental, que es el respeto integral a la naturaleza. En este marco creo que el manejo de la economía política en el país ha tenido bastantes cambios, pero nos hemos demorado bastante en realidad en el cambio de la matriz o en la diversificación de la matriz productiva. Los plazos no se han cumplido en realidad a lo que se tenía pensado y estamos prácticamente con un riesgo de atacar a la naturaleza. Mi pregunta va enfocado a esto: ¿cuánto tiempo tardará en la transición hacia el suma causai y cuánto tiempo tardará o en cuánto seremos una sociedad sostenible, sustentable, pero que no esté dentro del modelo desarrollista del primer mundo? Mira, los procesos de desarrollo más exitosos, y modestia aparte soy especialista en esto, han demorado 25 o 30 años de políticas continuas del mismo proyecto político, muchas veces sin democracia, Corea del Sur, muchas veces con grandes intereses geopolíticos, Singapur, al lado de China no podía ser un fracaso, Corea del Sur, al lado de Corea del Norte no podía ser un fracaso, tuvo toda la ayuda de Estados Unidos, tuvo toda la ayuda de los países capitalistas desarrollados. Nosotros tenemos que luchar contra corriente, pero hacerlo mejor, más rápido y en democracia. Hemos avanzado, pero falta mucho por hacer, pero cuidado, cuando me hablan de suma causai ahora resulta, o sea, intuyo en tu postura que es no tocar la naturaleza. No. Prohibido olvidar, chicos, lo más importante de la naturaleza es el ser humano. ¿Qué mayor insulto a la naturaleza que la pobreza? El imperativo moral del Ecuador es vencer la pobreza y para eso tenemos que utilizar adecuadamente nuestros recursos naturales no renovables. Y jóvenes queridos, todos tenemos recta intención, todos queremos ayudar a la Pachamama. Yo he sido profesor de economía ambiental, pero
en función de la verdad, con adecuada información. Tú dices que se va a empezar hay ríos que se empieza a destruir la naturaleza. Hace rato la estamos destrozando. Lo que queremos es corregir aquello. Por ejemplo, las aguas de nuestros ríos se están envenenando por las aguas servidas de las ciudades. Quito, la capital del Ecuador, siglo XXI, todavía bota las aguas servidas al Machanga, está totalmente contaminado. El principal factor contaminador del agua dulce del Ecuador no es la minería, como nos quieren hacer creer los que se oponen a la minería, son las aguas servidas de las ciudades. Remediar eso cuesta centenas de millones de dólares que precisamente pueden venir de una adecuada minería. El mayor peligro para la selva no es el petróleo, es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y tú no le puedes decir a los pobres en Amazonía, no talen, no siembren más, muéranse de hambre. Tienes que darles alternativas de ingreso y trabajo, y eso puede venir de un adecuado uso del petróleo, a no engañarnos. Todos buscamos el mismo objetivo, pero hay que hacerlo también con adecuada información y con la verdad. Por favor, si el constituyente del 2008 se redactó 6 artículos en los cuales se declara a la naturaleza como sujeto de derechos. Esta normativa, he aquí mi inquietud, al ser el Ecuador un país extractivista, de petrolero, y que tiende a ser extractivista, pero con minería a gran escala, ¿cómo se pretende respetar los derechos de la naturaleza y cómo se pretende que la naturaleza, al ser sujeto de derecho, los exija? Porque no puede, o sea, no es un sujeto verdadero de derecho, sino que es un derecho subjetivo que va a ser exigido por intereses subjetivos de personas. Querido joven, entonces, entendiendo tu postura, vamos al contraargumento. O sea, entonces que no haya minería. No se entiende la vida moderna sin minería. No, pero no a gran Economista, escala. yo solamente... No a gran escala. Pero jóvenes, si es la minería a pequeña escala la que más contamina, porque es la que no tiene tecnología de punta, la que utiliza mercurio, la que utiliza una y otra vez el agua del río. La minería moderna recircula el agua, ¿no? Reusa el agua y no utiliza mercurio, elementos que envenenen el agua. No se engañen, por favor. Yo estoy escuchando cosas aquí, queridos jóvenes, que me preocupan. De acuerdo a tu pregunta, tenemos que cerrar la minería. Bueno, ándate, bueno, eso entendí, perdona si entendí mal. Compañero, lo importante es utilizar responsablemente nuestros recursos. La remediación ambiental en la minería moderna se llega hasta el 95% de remediación ambiental. Mire, yo tengo que pasar como defensor de la minería por todos estos argumentos sin mucho fundamento. Yo tenía un poco tus ideas, o lo que presumo que su orientación, hasta que me encontré con un biólogo, ecologista, en la Fundación Charles Darwin, australiano. Cuando le pregunto, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde trabaja antes? En la minería. ¿Cómo? Pero si usted es biólogo, ecologista, pero por supuesto, en la remediación ambiental, y se remedia más del 95% del impacto ambiental. No se equivoquen, no se me dejen engañar. Y por último, lo más importante de la naturaleza, ¿qué mayor atentado a la naturaleza que la pobreza, la miseria? Que además perjudica al medio ambiente. Sobreexplotación de suelo, tala de los árboles, falta de servicios básicos, contaminación de los ríos, etc. Así que prioridad, si es necesario excluyente, superar esa pobreza, y para eso hay que utilizar nuestros recursos naturales no renovables. Que es una transición porque se plantea en el Plan Nacional del Buen Vivir del 2007 al 2013 un proyecto de transición, de pasar de ser extractivistas a otros modelos de diversificación de la matriz. Ahora, hay 4 fases ahí. 4 fases en el Plan Nacional del Buen Vivir. La primera es la de acumulación, y lastimosamente a lo que me refiero yo no es a que no toquemos la madre naturaleza, sino a que nos hemos quedado en la primera fase durante todos estos años. Entonces mi pregunta va más hacia ¿en cuánto tiempo vamos a pasar a las siguientes fases? ¿En cuánto tiempo vamos a tener a la sociedad aquí? Mi querido Gabriel, ya estamos pasando. Nadie te puede decir tantos días, tantos segundos, tantos minutos, no se lo puede decir. Pero ya estamos pasando. Recuerden que nosotros no empezamos de cero, de bajo cero. ¿Qué institucionalidad había en el Estado? ¿Quién se encargaba, por ejemplo, de gestión de riesgo? ¿Quién se encargaba del agua? Ya tenemos en agua Secretaría de Gestión de Riesgo. Entonces tuvimos que empezar bajo cero. Hemos sido los primeros en reconocer, somos los más duros críticos de nosotros mismos, que hemos hecho muy bien lo mismo de siempre. Es hora de hacer cosas diferentes y mejores. Y ya las empezamos a hacer. En el 2016 un cambio estructural, histórico,
de la economía ecuatoriana, cuando vamos a dejar de ser primario exportadores y vamos a exportar servicios energéticos, energía limpia, renovable, de origen hídrico, cuando esté Coca-Cola, Sinclair y las 8 hidroeléctricas que estamos construyendo. Vamos a tener la matriz energética tal vez más limpia y eficiente del mundo, 93% energía renovable de origen hídrico. ¿Qué nos atrapa en esta matriz? Y mientras tanto, bueno, la estructura del país, el talento humano. También estamos ya superando eso con las 8.000 becas que estamos dando en este momento. Talentos ecuatorianos, más de 8.000 con becas del gobierno, se están preparando en las mejores universidades del mundo. Estamos haciendo 4 universidades de nivel internacional. ¿Para qué? Para ir a esa economía, a esa sociedad del conocimiento y superar el extractivismo, que no es el simplismo de cerrar minas, petróleo y morirnos de hambre. Es movilizar esos recursos para desarrollar el talento humano, la ciencia y tecnología, para desarrollar el sector energético limpio, renovable. Superar esa etapa supondría entonces quedarnos en ella hasta el 2016. Estamos ya cambiando eso. Por ejemplo, el turismo. También hay exportación de servicios. Estamos creciendo al triple que el promedio mundial. El promedio mundial crece a 4%. Nosotros estamos creciendo al 12%. Pero son cosas que toman tiempo. No son decretos que se firman y se logran el día de mañana. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con el extractivismo. Otro ejemplo de cómo estamos superando el extractivismo. Antes la mayor parte de los ingresos del Estado eran del petróleo. Ahora es una quinta parte. Hablando del petróleo, candidato, quiero también preguntarle precisamente, la crítica ha sido que este gobierno se ha caracterizado por defender la soberanía. Muchos dicen que hemos cambiado únicamente de dependencia, antes de los Estados Unidos, ahora China, y le doy las cifras. De cada 10 barriles de petróleo que el Estado ecuatoriano exportó el año pasado, 8 fueron a manos de empresas chinas. Esto equivale al 80%. ¿Se lo regalamos o no lo compraron? En 2011 era apenas del 64%. La crítica, la preocupación, la inquietud es pasar de una dependencia a otra, tomando en cuenta 3 argumentos que esgrime la oposición. Beneficios para China, recibe petróleo nacional de manera directa y preferente, préstamos a altas tasas de interés, hablan del 7%, le pongo un ejemplo concreto, el candidato Lucio Gutiérrez habla que podríamos tener préstamos multilaterales al 2% y no al 7%, y que esos créditos dicen... ¿A cuánto quiere tener? Al 2%. Al 2%. Dice, y que esos créditos dicen son para pagar obras que realizan las mismas empresas chinas, es decir, la plata se queda en ellos mismos. Mire, Lucio Gutiérrez sabe tanto economía como yo de artillería, no creo que la mejor fuente. Hasta me da vergüenza un poco rebatir las ideas de ese señor que habla, porque hablar es gratis en este país, porque hay libre expresión. Pero en todo caso, claro, usted puede tener crédito del Fondo Monetario del 2%, previa firma de cartas de intención vergonzosas como él hizo, donde con nuestro petróleo garantizaba pago de deuda, donde ponía planes de contingencia no para los ecuatorianos, para la deuda. Si subía el precio del petróleo, pagar más deuda. Si bajaba el precio del petróleo, seguir pagando deuda. Lean la carta de intención, donde congelaba salarios, donde congelaba pensiones jubilares. De tal forma, es lo mismo que está pasando en Grecia. Viene la plata del Fondo Monetario, baratísima, pero no es para el pueblo ecuatoriano, no es para el pueblo griego. Es para que salga por ahí mismo y pagar la deuda privada. Y aquí dicen que eso la es plata lo que igual se se queda hace, en China. la deuda privada. Entonces, si ustedes quieren regresar al entreguismo de Gutiérrez, bueno, tomen la decisión el domingo. Pero nosotros lo que queremos es sacar adelante el país. 7% de tasa de interés. Entonces los bancos porque nos presten más baratos dicen que es demasiado caro. 7%. Pero otra cosa, déjame acabar. Por favor. Es puro y simple entreguismo. Cuando teníamos 60% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, nadie dice nada. Ahora es 30% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Hemos diversificado exportaciones, mandamos petróleo a China, nos paga por ese petróleo, no se le regala el petróleo, nos da financiamiento y por supuesto, muchas veces se hacen concursos, ¿no? Es más, es política pública, hacer concursos con financiamiento y lo ganan muchas empresas chinas. Eso no es malo, eso es bueno. Hemos diversificado mercados, hemos diversificado financiamiento, pero para los entreguistas, almas de vasallo, como los chinos no son altos, coloraditos y ojos claros, eso está mal. Bueno, ya esa gente que habla español, pero piensa en inglés cuando piensa. Gracias, te doy la pregunta. Volviendo al tema ambiental, en realidad justo estas vacaciones estuve en el Yasuní y mi pregunta va enfocada al bloque 31. ¿Qué opina, de qué manera se va a garantizar los derechos que tiene la naturaleza en el Yasuní, tomando en cuenta que este bloque 31, donde se está haciendo una carretera, está a 100 kilómetros de la reserva del Yasuní TT? Entonces, ¿cómo se va a poder
garantizar los derechos que tiene la naturaleza y en verdad promover al cuidado del Yasuní? Bueno, para eso se necesita más guardaparques, más métodos de vigilancia, vehículos, comunicaciones, y para todo eso se necesita recursos. Entonces el adecuado uso de nuestros recursos naturales nos permite conservar de mejor manera la naturaleza. No se engañen, jóvenes, en estos momentos una quinta parte del territorio nacional son áreas protegidas, parques naturales.